A veces nos alejamos, a veces nos caemos y creemos que todo se ha perdido. Pero hay una voz que no se ha apagado. Una mano que nunca dejó de extenderse. Él no te olvidó, Él no te soltó. Él estuvo y sigue estando. Hoy no importa tu pasado. Hay restauración, hay vida nueva. Hoy Dios vuelve a encontrarte y te dice: te amo, vuelve a casa. Y con esta misma devoción yo te pido que cierres tus ojos, que regreses nuevamente allí a la presencia de Dios, que te puedas desconectar de todo lo que hay a tu alrededor por un momento y en tus propias palabras puedes comenzar a hablar con tu Señor. Y bastantes cosas por agradecerle a nuestro Dios. Gracias, Padre, por tu fidelidad, gracias por tu amor. Gracias por
santísimo, donde está la misma presencia de Dios, de hablar con el Padre cara a cara. Qué privilegio tenemos, hermanos, de poder hablar con nuestro Señor. Y a pesar de mí, a pesar de mi pecado, a pesar de lo que tengo en mí, tu fidelidad ha sido siempre la que nos ha sostenido, tu amor y tu gracia. Porque aunque no lo merezcamos, aunque te hayamos dado la espalda, Señor, tú permaneces fiel y permaneces allí para siempre. Porque escuchas nuestras oraciones. Porque como dice tu palabra también, porque no te das por vencido con nosotros, Señor. A ese es al que nosotros cantamos, ese es nuestro Yeshua, ese es nuestro Dios, nuestro Salvador, Redentor. Canta conmigo, Yeshua. El alfa y la omega, el principio y el fin. Bendito seas, Señor. Has sido tan fiel, Señor, que queremos derramar nuestro corazón en adoración contigo. Con nuestras voces, con nuestro corazón, Señor. Te adoramos, Santo, Santo, Santo eres tú, Jesús.
gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Una vez más, iglesia. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. ¿Por qué no le regalas un fuerte aplauso? ¿Cuántos alaban al Señor? Cierra tus ojitos, levanta tus manos al Señor. Gloria a Dios. No pierdan esa comunión con el Señor. Quiero leer en la palabra de Dios este pasaje tan hermoso. Pero mientras lo leo, quiero que lo recibas porque es una palabra de Dios para la iglesia de Cristo. La palabra de Dios dice: Jesucristo es el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, el que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el Alfa, yo soy la Omega, soy el principio y soy el fin, dice el Señor, el que es y el que era y que ha de venir, el Todopoderoso. ¿Sabe qué significa eso? Yo soy el soberano. Vamos a adorar a Dios. Levanta tus manos. Hemos cantado recordando el poderoso nombre de nuestro Señor, el Alfa y la Omega. Y creo que es un buen momento para que unamos ahora nuestra adoración en fe, nuestra oración. Y yo quiero que consideres a la persona que está delante tuyo, atrás, al lado, porque solo Dios sabe de qué tenemos necesidad. Y yo quiero que le digas al Señor en este momento: Espíritu Santo, dirige mi oración. Porque creemos a la palabra de Dios. Él es el principio, Él es el fin, Él determina, Él da la última palabra. Él es el Señor, Él es el soberano, Él conoce nuestra vida. No es lo que diga la ciencia, no es lo que diga el médico, no es lo que diga la sociedad, no es lo que diga la situación, no es lo que mis ojos ven, no es lo que estoy escuchando, sino que la palabra dice: yo tengo un Dios todopoderoso, y Él es el Alfa, Él es la Omega, Él es principio y fin, conoce mi vida, conoce mi ser, nos lavó con su sangre, Él fue el primogénito de los muertos, hemos leído que perdonó nuestro pecado y nos hizo sus hijos, ahora nos hizo reyes y sacerdotes en Él. Si tú lo crees, levanta tu voz en oración en esta hora y empieza a adorar al Señor ahí. No dejes que yo te dirija. Dile: Espíritu Santo, dirige mi oración. Soy un hijo de Dios, soy guerrero de Dios, soy guerrera de Dios. Yo clamo, yo oro con fe, yo oro con autoridad como lo hacen los hijos de Dios. Alaba al Señor porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Nosotros no cantamos por cantar, nosotros no decimos por decir, nosotros no leemos la palabra solo por leerla. Es porque en nosotros hay una pasión, es porque en nosotros hay una convicción, es porque en nosotros hay un entendimiento a través de la persona del Espíritu Santo, que nos ha dado comprensión acerca de ese precioso amor de Dios. Y hoy quiero que coloque delante de ti esa petición ahora mismo. Levántala y colócala delante de Dios y dile: Señor, aquí estamos como iglesia. Pero levanta tu oración, levanta tu boquita, abre tu boca, hermano querido, y empieza a
Jesucristo nos has hecho libres. Él nos ha hecho libres. Hay poder en la sangre de Jesús. Significa que la vida de Dios tiene sentido en nosotros. El poderoso ejemplo que Dios nos dio, la vida de Cristo, tiene poder. La sangre de Jesucristo en nosotros. Ahora ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Soy victorioso. En Cristo soy más que vencedor. En Cristo soy más que vencedor. Y toda batalla, todo dolor, toda tristeza la llevo a los pies de Cristo y le digo al Padre, en el nombre de Jesús, que por medio de su poderoso Espíritu Santo me llene de su gracia, de poder, de autoridad, porque el Espíritu Santo trae autoridad a la iglesia. El Espíritu Santo da autoridad a la iglesia. Tú tienes que recibir esa autoridad, reclamar esa promesa de Dios, creerla, desatar tu vida en el nombre de Jesús y decir: mi situación, ya sea económica, ya sea social, ya sea laboral, ya sea personal, ya sea familiar, ya sea espiritual, ya sea la que sea, nada hay grande que le quede a Dios grande. El sacrificio de Cristo fue suficiente, una vez y para siempre, una vez y para siempre, una vez y para siempre. Preséntale eso a Dios y dile: ahora tienes que expresarlo y decirlo. Es en el nombre de Jesús, es en el nombre de Jesús, el Jesús a quien cantamos, el Jesús glorioso, el Cristo santo a quien clamamos, murió y resucitó y venció. Él sigue siendo Dios eterno, poderoso y nuestro Señor. Dile: yo quiero descansar en ti, Señor. Dame de la autoridad tuya, dame de la fe. Dile: si no tengo fe, Señor, ayuda mi fe, ayuda mi fe, ayuda mi fe. Dile: ayuda mi fe, ayuda mi fe, Señor, ayuda mi fe, Señor, ayúdala, porque yo quiero honrarte, porque sin fe es imposible agradar a Dios. No quiero orar al vacío, no quiero perder mi tiempo. Yo oro con fe, oro con autoridad, creyendo. La palabra de Dios dice que si oramos creyendo, será hecho. Si honramos al Señor con fe, creyendo que Él es soberano, podemos adorarle con toda nuestra libertad. Dile por nombre al Señor esa situación. Dile: Señor, te presento esto y esto. Dile: Señor, te presento tal persona, te presento mi vida, te presento mi economía, te presento lo que sea, mi salud, Dios del cielo, en el nombre de Jesús. Y de paso oramos por los hermanos que hoy están enfermos, Señor, allá a la distancia, en el nombre de Jesús de Nazaret. Tu gracia los alcance, tu protección divina, la mano de Dios sanadora sobre los cuerpos y los que estamos aquí presentes, toda enfermedad, toda dolencia, Dios del cielo, en el nombre de Jesús de Nazaret. Tú nos conoces, nos has hecho, Señor. Tú eres Dios de milagros, Dios de bondad. Tu palabra dice: oremos por los enfermos y ellos sanarán. Si la oración es con fe, si la oración es en el nombre de Jesús, sanarán. Oramos, Dios del cielo, en el nombre de Jesús. Todo dolor, en el nombre de Jesús, todo problema de salud, Señor, cual fuere, Señor, si conociésemos el nombre, no, si conociésemos el origen, no, si la ciencia lo puede tratar, si la ciencia no lo puede tratar, no importa. Es en el nombre de Jesús que pedimos por la salud de cada uno, Señor, de cada uno de los hermanos, Señor, en el nombre de Jesús. Y ordenamos a toda enfermedad que haya venido, no porque Dios lo haya permitido, sino por consecuencias nuestras, o porque el diablo haya querido dañar nuestra salud, la reprendemos en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Y si hay alguna dolencia, alguna enfermedad con propósito divino, pues cumple tu propósito, Señor, y permite que seamos vasos de bendición para los demás, Señor. Pero glorifícate en medio de tu casa por medio del poderoso Espíritu Santo, Señor. Mira el corazón de cada uno, sana nuestra mente, limpia nuestro corazón, limpia nuestra mente, en el nombre de Jesús. Limpia, Señor, el corazón, la mente. Te lo pido, Espíritu Santo. Filtra cada pensamiento. El pensamiento que no es de Dios se va. El pensamiento que trae, que quiere quitar la fe y trae incredulidad, lo reprendemos en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, limpia nuestro corazón. Espíritu Santo, trae a memoria las cosas que son necesarias. Dios, Espíritu Santo, llévanos a toda verdad. No nos dejes engañar, no permita que el enemigo nos engañe. En el nombre de Jesús, trae discernimiento a tu casa, discernimiento a tu iglesia, discernimiento a cada uno en particular en su situación personal. Espíritu Santo, trae discernimiento y con ella implícitamente trae autoridad en el nombre de Jesús y sabiduría, Dios del cielo. Gracias por lo que has hecho, Señor. Dile: gracias por lo que haces, gracias por lo que harás, Señor. Tus hijos
Oh, tus hijos en tus manos, Señor. Ora por tus hijos, dile gracias. Gracias por los hijos, Señor. En tus manos, Señor, los colocamos. Estén aquí o estén a la distancia. Siempre nuestros hijos están en tus manos. En el nombre de Jesús, nadie los arrebatará. Los hijos, oramos por nuestros padres. En el nombre de Jesús, pidiendo la sabiduría, la protección divina para ellos. La gracia de Dios, del omnipotente y poderoso Dios. Oramos por nuestra familia en general. Oramos por nuestros hermanos que están aquí. Oramos por nuestros hermanos que no están aquí. Oramos por los que están enfermos. Oramos por los que están en descanso. Oramos por cada uno que donde quiera que vayamos. Tú no nos dejes cruzar la línea del mal. Guárdanos del pecado, Espíritu de Dios. Familias, que te amemos y que te honremos donde quiera que vayamos, Señor. Oramos por estos preciosos hermanos que hoy nos acompañan en esta adoración, en esta alabanza, Señor. Que pedimos tu bendición, que pedimos tu gracia en la situación personal de cada uno, en cada éxito, Señor, en cada proyección hoy del cielo que está delante de ti. Lo presentamos y oramos por bendición para sus vidas y sobre todo que tú guardes su fe y su integridad. En el nombre de Jesús, su talento, Dios del cielo, sea ungido cada día con tu Santo Espíritu. Padre, y todos como una sola iglesia, te decimos gracias. Tómate un minutito y dar gracias a Dios. Yo espero siempre que el pastor diga algo como para quitarme los nervios, pero siempre es muy difícil, muy complicado, sobre todo porque cuando uno es consciente que va a ministrar la palabra de Dios a verdaderos hijos de Dios, que con dificultades asistimos, venimos, tenemos todavía nuestros ruiditos, pero Dios en su infinita misericordia venimos a adorarlo y Dios termina bendiciéndonos de esta manera. Aún trae alimento a través de su palabra. Y yo esta mañana me preguntaba, los nervios, han sido días de muchos nervios y finalmente entendía que predicar la palabra es muy fácil. Solo hay que seguir unos lineamientos. Y se trata de adorar todo el tiempo a mi Señor. Se trata de leer la palabra todo el tiempo. Se trata de meditar la palabra todo el tiempo. De permanecer en una cosa. Es fácil. Todo el tiempo en oración, escuchando buenas enseñanzas, asistiendo a templos como este donde se ministra por la misericordia de Dios la palabra clara, pura, donde es de los pocos púlpitos donde uno escucha o no escucha que el predicador se levante a hablar de él y a contar una serie de historias que son interesantes, son buenas porque nos van a fortalecer y nos van a ayudar. Sin embargo, después de escuchar tantas y tantas predicaciones, nosotros nos debilitamos y nos debilitamos todo el tiempo. Y de eso yo quiero hablar en esta mañana. La Biblia describe de alguna manera la condición espiritual en la que nos encontramos nosotros. El Señor nos enseña a través de su palabra que el hombre incrédulo está muerto en sus delitos y pecados, que el hombre se encuentra realmente en un estado de rebeldía contra Dios y que voluntariamente el hombre está ciego a todas esas realidades espirituales que nos describe la vida, porque para muchas cosas el hombre tiene visión, pero le cuesta ver mucho. Le cuesta ver cómo se encuentra su alma delante de Dios, y por supuesto eso también como que lo hace incapaz de desear ese remedio del que Dios nos ha provisto. Y Pablo lo dice en su primera carta a los Corintios, en el capítulo 2, verso 14, dice que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios,
porque para él son locura y no las puede entender. Y en su segunda carta a los Corintios, en el capítulo 4, también Pablo lo dice de manera más explícita. Dice que el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no resplandezca la luz del evangelio de Cristo. El hombre realmente está espiritualmente ciego y con una ceguera que es mucho más fuerte que una ceguera física. Y entonces el hombre ni siquiera le permite darse cuenta de qué tan ciego es. Y ese es precisamente el tema de la palabra que hoy vamos a compartir. Una palabra que se encuentra en el libro de Marcos, en el capítulo 8, a partir del versículo 1. Un capítulo que comienza con un incidente similar relatado en el capítulo 6 y que relata Mateo y que relata Juan y Lucas, y que nos habla del momento en el que el Señor alimentó una gran multitud con 5 panes y 2 peces. Pero parece que es una lección que hay que volver a repetir, porque no se aprendió bien el mensaje. Y por eso es lo que vemos en los primeros versículos del capítulo 8. Dice la Biblia, en esta versión que tengo, se llama la Biblia al día. ¿Es esa? No. Dice, en aquellos días de nuevo había una gran multitud que no tenía que comer. Y Jesús llamó a los discípulos y les dijo, tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer. Y si los enviare en ayunas a sus casas, se desmayarán en el camino, pues algunos de ellos han venido de lejos. Aquí el Señor se encuentra en la región de Decápolis, está con sus discípulos. Era un lugar en su mayoría poblado por gentiles. Y dice el versículo 1, de nuevo, se reunió de nuevo. Personas que estaban sumergidas en esas enseñanzas, que habían pasado 3 días y aparentemente ellos no se habían dado cuenta de que estaban en un lugar desértico, no habían tiendas. Y Marcos dice que eso movió a compasión al Señor Jesucristo. Eso movió al Señor Jesús, como que se le removieron sus entrañas, porque el Señor sabía que ellos podían colapsar en el camino. Eso es lo que significa. Y eso, lo primero que nos enseña es que realmente nosotros tenemos un Dios compasivo. Un Dios que no solamente se conmueve por nuestras necesidades espirituales, sino que también es un Dios que está pendiente de todos nuestros problemas terrenales, nuestros problemas temporales, que Dios no es indiferente al hambre, que Dios no es indiferente a la enfermedad, que Dios tiene un corazón que se mueve a misericordia ante cualquier tipo de sufrimiento que cualquiera de sus hijos pueda estar padeciendo. Y lo interesante de este pasaje es que el Señor también quiere desarrollar eso en nosotros. El Señor quiere desarrollar esa compasión en nosotros. Y por eso en el versículo 2 dice que el Señor compartió esa inquietud con los discípulos, los llamó y les dijo, tengo compasión. Y dicen, o los estudiosos de la palabra cuentan que es la primera vez que el Señor dice eso, que sale de su boca directamente. O sea, los evangelios sí nos hablan de que Dios tenía compasión, pero aquí el Señor está abriendo su corazón y comparte esa inquietud con los discípulos. Pero como sucede muchas veces en nuestras vidas, con las situaciones que vivimos, cuando Jesús ve una oportunidad, nosotros vemos un problema. Y cuando nos centramos en el problema, entonces perdemos la oportunidad de ver la gloria de Dios. Porque ¿cómo reaccionaron los discípulos? Dice la palabra, y los discípulos respondieron, versículo 4, ¿de dónde podrás saciar de pan a estos aquí en el desierto? Ellos realmente no habían aprendido. Ahora, la pregunta es, ¿qué hubiéramos hecho nosotros de no tener el conocimiento que tenemos ahora de los evangelios? Seguramente hubiéramos actuado igual. Seguramente decimos,
Pero si nos preguntaran, entonces, pues ¿cómo de dónde? Pues del Señor que multiplica panes, que multiplica peces. Porque así somos nosotros. Cuando tenemos ciertas dificultades y estamos en problemas, tenemos dificultades para aplicar esos conocimientos que el Señor nos ha dado. Se nos hace difícil, se nos olvida toda la teología, se nos olvidan los textos bíblicos, entramos en crisis, estamos en medio de un problema y se nos olvidan todos los principios establecidos a través de la palabra, nos olvidamos de las promesas. Pero lo sorprendente de todo es que Dios no se cansa. Como no se cansó con los discípulos a causa de ese olvido que ellos tenían, sino que más bien el Señor con paciencia vuelve otra vez a impartir la misma lección que había dado en el capítulo anterior. Y les preguntó: ¿cuántos panes tenéis? Y ellos dijeron: 7. Entonces mandó a la multitud que se recostase en tierra, y tomando los 7 panes habiendo dado gracias, los partió y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y los pusieron delante de la multitud. Tenían también unos pocos pececillos y los bendijo, y mandó que también los pusiesen delante, y comieron y se saciaron y recogieron de los pedazos que habían sobrado 7 canastas. Y eran los que comieron como 4,000, y los despidió. Marcos aquí una vez más él no nos cuenta cómo sucedió ese milagro, y finalmente pues no es tan importante que nosotros sepamos eso. Dicen que eran 4,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños, dice el pasaje paralelo de que está en Marcos, sin contar mujeres y niños. O sea que posiblemente eran más de 8,000, 9,000, 10,000. Supongamos que no eran sino 1,000 mujeres y 1,000 niños, eran 6,000. Y esa palabra que Marcos usa como canasta, también los estudiosos hablan de eso. Dicen que no es la misma que usa en el pasaje anterior, en el capítulo 6, que habla de una cesta. Esta era una canasta, un recipiente lo suficientemente grande para que cupiera un hombre, porque es lo que nos habla Hechos en el capítulo 9, en el versículo 25, donde el relato nos cuenta que Pablo fue descargado por una canasta por el muro de Damasco, ¿recuerdan? Así que probablemente en esta ocasión pudieron haber recogido más panes y más peces que en el milagro anterior. Y también esto tiene una enseñanza, y es que nuestro Dios poderoso tiene el poder para proveer todas nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria, como dice el libro de Filipenses. Dios tiene todo el poder. Él es un Dios confiable, Él es un Dios compasivo, y nosotros podemos echar nuestras cargas, nuestras ansiedades delante de Él, nos enseña el apóstol Pedro. Lamentablemente y desafortunadamente muchos todavía no quieren a ese Salvador en sus vidas, y por eso muchos también han cerrado sus ojos ante todas las evidencias, como lo vemos en el pasaje siguiente. Marcos dice en el versículo 10 que inmediatamente después de ese milagro él se embarcó hacia la región de Dalmanuta con los discípulos, y les dijo: y luego, entrando en la barca con sus discípulos, vino a la región de Dalmanuta. Y vinieron entonces los fariseos y comenzaron a discutir con él, pidiéndole señal del cielo para tentarle. Y aquí lo interesante de este pasaje es que los fariseos andaban detrás de ellos. No fue que ese milagro que lo encontremos. No, ellos andaban detrás de Jesús, porque esos hombres no soportaban ese evangelio de la gracia que el Señor estaba transmitiendo. Ellos vivían sumergidos en sus propias enseñanzas, ellos vivían sumergidos en sus propias justicias, de tal manera que el evangelio que el Señor predicaba era como un insulto para ellos, porque ellos lo único que hacían era ver que las personas iban detrás de ellos, estaban perdiendo popularidad, y por eso ellos querían desacreditar al Señor de alguna manera. Y entonces
decidieron pedirle una señal del cielo. Y dice la palabra, y este es un detalle importante, porque los judíos sí pensaban que Satanás podía hacer milagros siempre y cuando fueran cosas que se trataran aquí en la tierra. Ellos pensaban de esa manera, que ocurrieran aquí. Ellos no podían, ellos entendían que Satanás no podía imitar esos milagros que solamente podían provenir del cielo. Que hiciera algo extraordinario, como que detuviera el sol, como hizo con Josué en una oportunidad, o que lloviera fuego del cielo, como hizo con Elías. Ellos querían ver algo similar a eso, y la respuesta del Señor a esa petición dice, y él suspirando, dice, y él gimiendo en su espíritu dijo, ¿por qué pide señal esta generación? De cierto os digo que no se dará señal a esta generación. Cuando nosotros, no sé si les ha pasado que cuando nosotros vamos delante de alguien y la primera reacción de esa persona es un suspiro, nosotros entendemos que ahí ya de ahí para adelante como que no viene nada bueno. Ese suspiro del Señor, también dicen los entendidos de la palabra que fue una fuerte reprensión para ellos, que tal vez fue la última oportunidad que ellos tenían de tratar con el Señor. Tal vez no volvieron a ver al Señor ante todas las evidencias que ellos habían escuchado y que lo hacían el Mesías que estaba profetizado en el Antiguo Testamento. Y para que nosotros podamos entender lo que sucede aquí, miremos en el capítulo 6 del Evangelio de Juan, el verso 30. Dice la palabra, luego de ese primer milagro de la multiplicación de los panes y los peces, dice que ellos le hicieron una petición y le dicen, versículo 30, ¿qué señal pues haces tú que veamos y te creamos? Vuestros padres comieron en maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, ¿no os dio Moisés el pan del cielo? Mas mi Padre es el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. En otras palabras, lo que el Señor les estaba diciendo, ¿ustedes creen más en lo que hizo Moisés porque les dio maná en el desierto? ¿Ustedes están confiando más en eso si yo soy el verdadero pan que descendió para darles vida? El Señor les estaba diciendo, y más aún lo que el Señor les estaba diciendo, ustedes me están pidiendo una señal del cielo y no se dan cuenta que yo soy esa señal. Ellos no se habían dado cuenta. Si ustedes no creen a pesar de todo lo que han visto que yo he hecho, les decía el Señor, entonces, ¿qué señal será más convincente que esa? No hay una señal más convincente. Ahora, solo detengámonos nosotros por un momento y pensemos que el Dios de los cielos un día se hace hombre. Él viene a la tierra, lleva a cabo una cantidad de milagros extraordinarios, multiplica panes, multiplica peces, predica la palabra como nunca nadie lo ha hecho y como nunca nadie lo hará. Y todavía ellos estaban pidiendo evidencias de que si Él era el enviado de Dios. Todavía pedían. Y entonces, ¿saben por qué el Señor Jesús no les respondió a esa demanda que ellos estaban haciendo? Porque realmente ellos no necesitaban más evidencias. Ellos lo que necesitaban era venir en arrepentimiento delante del Señor. Era lo único que ellos necesitaban. Leí una frase de un famoso pensador francés, ateo. Es Voltaire, así se dice, los franceses. Voltaire. Menos mal hay franceses aquí. Dice que si llegara a suceder que ocurriera un milagro en un terreno público ante una cantidad de testigos, ante millares de testigos, dice él, yo preferiría desconfiar de mis sentidos que admitir ese milagro. Y hay un adagio popular que dicen que no hay peor ciego que
que el que no quiere ver. No hay peor ciego que el que no quiere ver. Y esa justamente es la misma acusación que hace Pablo a toda la raza humana en el capítulo 1 de su carta a los romanos, cuando les dice que Dios se reveló a través de la creación y que lo hizo de una manera inconfundible, pero que el hombre decidió detener con injusticia la verdad. El hombre ha visto todo lo que Dios ha hecho y detiene con injusticia. El hombre sabe que Dios existe. Él sabe que Dios creó todos los cielos y la tierra. En el fondo de su corazón lo sabe, pero prefiere hacerse el tonto. Prefiere hacerse el tonto porque no deja que la verdad se manifieste. Y alguien decía que no por ser más inteligentes es que los incrédulos son incrédulos. Es porque son deshonestos espiritualmente, intelectualmente, porque no dejan que la verdad se manifieste. Yo no sé si usted ha visto que las personas, entre más conocimientos del mundo tienen, más se apartan de Dios. No todos, pero ¿ha visto eso? ¿Ha visto eso, hermano? No. Y Juan 3:19 dice que la luz vino al mundo. ¿Y qué hicieron los hombres, hermano? Dice, amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. De tal manera que esa petición que los fariseos estaban haciendo al Señor evidenciaba la dureza que había en sus corazones, la obstinación que ellos tenían en sus corazones, que el Señor pensó que no valía el menor esfuerzo para tratar de convencerlos. Y entonces el Señor les dice, dice la palabra más bien que Él los dejó y se fue. Y eso también es importante que lo entendamos, porque no es que el Señor les diga, ustedes no entienden, nos vemos ahora. No. Dicen que tal vez fue un momento en el que ellos nunca más volvieron a acercarse al Señor. El Señor se fue y los dejó. Y yo quiero decirles, hermano, que el Señor es muy paciente, hermano. Pero si hoy todavía nos encontramos sin Cristo, yo quiero decirte que hay un momento, como decía el pastor, no sé, alguien esta mañana decía, es un momento donde atravesamos una línea que solamente la conoce el Señor. Es un tiempo en que el incrédulo va a traspasar una línea de no retorno. Ya no hay tutea que valga. Una línea que solamente la conoce el Señor. Una línea donde termina toda oportunidad de arrepentimiento, a pesar de que el Señor dice que Él es paciente y que Él es inmenso en su amor. Y tal vez ese día los fariseos cerraron los ojos por esa situación. Para ellos posiblemente ellos nunca más volvieron a ver a Jesús. Y eso es muy complicado, hermano. Sin embargo, el texto dice, no termina, dice, porque Marcos nos narra otro incidente que nos revela otro tipo de ceguera espiritual. Una ceguera que también afecta mucho al pueblo cristiano, a nosotros. Los líderes religiosos, sí, realmente ellos estaban completamente ciegos, voluntariamente ciegos. Ellos no querían aceptar. Pero aquí Marcos quiere hacernos ver que los discípulos también tenían un problema muy serio con respecto a su entendimiento. Y entonces el Señor iba a reprender esa miopía y esa miopía espiritual. El Señor y los discípulos se van en la barca al otro lado, y Marcos nos dice en el versículo 14 que se olvidaron de traer panes para todo el grupo. De tal manera que ellos, los líderes religiosos, estaban voluntariamente ciegos, y el Señor aquí quería reprender esa miopía que ellos tenían. Dice el versículo 14. De hecho, Marcos incluye el detalle de que había un solo pan en la barca para todos los hombres, pescadores, seguramente hombres fuertes, hombres que comían mucho, hombres muy grandes.
Y entonces nosotros vamos a suponer ahí que ellos le estaban tirando mente al asunto y a lo mejor estaban preocupados de que Jesús les fuera a preguntar por la comida. Y iba a quedar evidente que ellos habían sido unos irresponsables porque no llevaron nada. Y en ese contexto, entonces el Señor les da una advertencia que encontramos en el versículo 15. Dice, y les mandó diciendo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Y en un pasaje paralelo que está en el Evangelio de Mateo, incluye también la levadura de los saduceos. De tal manera que si tomamos los dos textos, entonces el Señor les está diciendo, tengan cuidado con la levadura de los fariseos, tengan cuidado con la levadura de los saduceos y tengan cuidado con la levadura de Herodes. Esos tres grupos eran los grupos de influencia en ese tiempo, en aquel momento en la sociedad, porque los fariseos eran los legalistas, los que querían ganarse el favor de Dios a través de todos sus rituales, a través de la obediencia a los mandamientos, pero lo hacían con hipocresía. Ellos actuaban de esa manera. Y después estaban los saduceos. Los saduceos eran como los teólogos de la época. Ellos no aceptaban tampoco la inspiración total que había en el Antiguo Testamento. Y luego estaban los herodianos, los secularistas, los mundanos. Y no nos podemos olvidar que los apóstoles eran creyentes, con excepción de Judas. Esos hombres habían dejado todo para seguir al Señor Jesús. Y el Señor les advierte, tengan cuidado de esos tres grupos, cuídense de la levadura y nosotros sabemos lo que la levadura significa a través de la palabra, o lo que significa realmente, porque la levadura es algo que infla, que se usa para señalar de una manera metafórica que algo puede cambiar, que lo transforma, que algo pequeño lo infla y lo vuelve muy grande. De ahí que la levadura a través de la palabra es un símbolo de aquello que corrompe y que destruye. Eso enseña la palabra. Y yo quiero también con mucho cuidado decirlo, que ninguno de nosotros, absolutamente ninguno de nosotros es inmune al legalismo. Ninguno. Y si usted no conoce un legalista, hermano, entonces solamente mírese al espejo. Porque eso somos, legalistas en recuperación. Nos estamos recuperando. Porque cuántas veces nosotros escuchamos el mensaje del Evangelio y el corazón del hombre es querer ganarnos el favor de Dios a través de todo lo que hacemos, porque nos gusta eso. Y debemos tener cuidado con eso, con esa levadura, porque es terrible en la vida de un cristiano. Si no es lo que usted vive, hermano, entonces ignore mi comentario, no pasa nada. Pero eso es lo que realmente. Cuídense de la levadura de los saduceos. Cuidémonos también de todas esas voces que escuchamos a diario, que escuchamos todo el tiempo y que están atacando la palabra de Dios y que están enseñando de una manera equivocada. Y que estamos utilizando textos fuera de contexto porque necesitamos acomodarlos a nuestra situación. Y porque queremos decir lo que la gente quiere escuchar. Cuidémonos de eso. Porque nosotros tenemos que entender que Jesús sigue siendo la verdad y sus palabras sigue siendo la Biblia. O más claro, o de esa manera, Jesús sigue siendo la verdad y la Biblia sigue siendo su palabra. Cuidémonos de esos grupos. Cuidémonos de los grupos que la palabra dice, los herodianos. Cuidémonos de la mundanalidad. Porque sabe que muchas personas, queriendo cuidarse del legalismo, también salen de ahí y se arrojan como a los brazos del mundo. Y todo eso, si nosotros no estamos alertas, si nosotros no vivimos pendientes, si no estamos truchas, nos vamos a ir al otro extremo y eso es peligroso.
Cuidémonos de esos vientos de doctrina, dice la palabra. Ahora que están tan fáciles, ahora que es tan fácil de prender el computador y a través del tuyú, dijo un predicador un día, dijo, a través del tuyú, a través de YouTube, nosotros encontramos una cantidad de predicadores, hermano, que uno dice, Dios mío, no han ido a las clases del pastor Samuel. No saben lo que es estudiar la palabra. No se han preocupado por eso. No leen buenos libros. No escuchan predicaciones que realmente los edifiquen, porque están acostumbrados a escuchar a que saque el campeón que hay en ti. Saca el campeón que hay en ti. Eso es lo que a la gente le gusta. Ahora, el punto central es la reacción de los discípulos ante esta advertencia. Ellos discutían entre sí diciendo, ¿es porque no trajimos pan? ¿Es porque no trajimos pan? El Señor acababa de repetir ese milagro de la multiplicación de los panes y los peces, pero cuando los discípulos se dieron cuenta de que solo tenían un pan en la barca, comenzaron a preocuparse. Y yo no sé si alguna vez a usted le ha sucedido, hermano, que está tan preocupado con la situación, que todo lo que escucha lo interpreta a la luz de esa preocupación. Todo lo que escucha lo vuelve. Yo creo, yo pienso, parece que eso fue lo que pasó aquí. Porque los discípulos estaban tan preocupados por el tema del pan, que desde que ellos escucharon la palabra levadura no escucharon nada más. Dijo, no traímos sino un pan. Ellos concentraron todo eso a través de la preocupación porque sabe que nuestras preocupaciones no se quedan afuera, ¿no? Nosotros venimos a la iglesia y nos sentamos y las preocupaciones se sientan ahí al lado de nosotros. Ahí están con nosotros, hermano. Y Marcos dice que los afanes de este siglo, que el engaño de las riquezas, que la codicia de muchas cosas entran y ahogan la palabra y la palabra se hace infructuosa. La pregunta es cómo nosotros podemos combatir eso. ¿Cómo combatimos eso? La misma palabra nos da la respuesta. Mateo capítulo 16 verso 8 dice que entendiendo Jesús les dijo, ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? Esa era la clave. El Señor estaba hablando de algo tan serio que ellos no pudieron entenderlo a causa de esa miopía que todavía había en sus vidas, a causa de la incredulidad. La preocupación que tenían por la falta de pan no era más que el resultado de su falta de fe. Y esa miopía el Señor la iba a reprender ese día. Dice que entendiendo Jesús les dijo, ¿qué discutís porque no tenéis pan? ¿No entendéis? ¿No comprendéis? ¿Aún tenéis el corazón endurecido? Y el Señor lo que quería era despertar a los discípulos a esa realidad que nosotros también vivimos, que un corazón regenerado, que una persona nacida de nuevo como nosotros también tenemos dificultades, cosas que producen cierta insensibilidad espiritual y que no nos permiten no entender lo que realmente la palabra de Dios nos quiere enseñar. Teniendo ojos no veis, teniendo oídos no oís, ¿no recordáis? ¿Recuerdan en el milagro anterior cuando multiplicó los panes, cuando dio alimentación a 5,000 hombres? Teniendo ojos no veis, teniendo oídos no. Aquí está citando Isaías capítulo 6, una cita que Marcos usa en el capítulo 4 para decirle a los fariseos de la época: ustedes están actuando como dijo Isaías. Ustedes están viendo y ustedes están escuchando y no oyen. Solo que aquí el Señor lo está aplicando a los discípulos.
Y el Señor les está diciendo: ustedes están reaccionando como los incrédulos. Ustedes no vieron que yo ya hice un milagro como ese. No recuerdan, dice el versículo 19, no recuerdan cuando partí 5 panes y unos peces y los repartí entre 5,000. ¿Cuántas cestas recogieron? Y cuando partí los 7 panes entre 4,000, ¿cuántas canastas llenas de los pedazos recogieron? Y ellos dijeron: 7. Y les dijo: ¿y aún no entendéis? ¿Ustedes han visto todo eso y no lo entienden? Y tenemos que reconocer todo el tiempo que así somos nosotros, como ellos. Nos resulta difícil entenderlo porque nos olvidamos fácilmente de lo que Dios ha hecho. Nos olvidamos de todo lo que Dios hizo en nuestras vidas. Y yo estoy seguro que sin importar cuánto tiempo llevas en el Evangelio, cuántos años llevas o cuántos meses llevas, si hoy cierras los ojos un instante, te vas a acordar y te vas a dar cuenta de que Dios vino y se manifestó en esa situación tan difícil. Y ahí vemos su fidelidad, ¿o no? Siempre. A veces pensamos que oramos: Señor, regálame para pagar la universidad de mi hijo, para pagar una deuda, y se paga, Dios la provee. Y cuando llega el otro semestre, otra vez. ¿Y ahora qué hacemos? Pues acuérdese lo que Dios hizo en el semestre pasado. Pero a veces es muy difícil. Viene el problema y nos olvidamos por completo. Nos olvidamos de todo. Porque así somos nosotros, somos lentos para aprender. Pero Dios es misericordioso. Y Dios vuelve otra vez a tratar con nosotros y nos vuelve a bendecir. Dios tiene paciencia con nosotros. El Señor no los dejó solos. Había multiplicado, alimentado a 5,000, ahora estaba alimentando a 4,000. El Señor les dijo: bien hecho, para que afinen. No, Él volvió y repitió. Y mire cómo continúa, dice el versículo 12 del capítulo 16, dice: entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de las doctrinas de los fariseos y de los saduceos. Ellos finalmente entendieron algo. ¿Saben por qué? Porque su ceguera era temporal. No era como la de los fariseos. Su ceguera era temporal. Y aquí nosotros encontramos un adverbio que no podemos pasar por alto en los versículos 17 y 21. Dice: ¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón? Versículo 11. Y versículo 21 les dijo: ¿aún no entendéis? Y ese aún nos fortalece, nos ayuda, porque el Señor todavía nos está diciendo: ¿aún no entiendes? El Señor no se va a cansar. Y todos ustedes, yo, los que tenemos la luz de la palabra de Dios, debemos anhelar en nuestro corazón tener más luz todo el tiempo, orar de una manera más ferviente. ¿Recuerdan la oración de Pablo en Efesios? Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Bendito. Y él continúa orando y dice: en amor nos llamó, nos predestinó para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Y cuando él llega a la mitad de ese capítulo, Pablo ora por los efesios y dice Pablo que ellos sean abiertos, que sus ojos sean abiertos, que sean iluminados, para que puedan tener un mayor entendimiento de todas esas bendiciones que Dios tiene para tu vida y para mi vida. Yo un día escuché una oración del pastor hablando de la manera como oramos, y nosotros oramos: Señor, esconde a mi hijo, no permite que le pase esto, no, guárdalo. Y está bien la oración, pero él oraba: Señor, ayúdalo de tal manera que si está en una dificultad, tú lo lleves y lo ayudes a tomar buenas decisiones, porque no sabemos orar, porque no sabemos pedir. Eso es lo que pasaba. Así que
nosotros lo que tenemos que usar es todo el tiempo las Escrituras. Tenemos que entender que esto realmente es un tesoro del que nosotros tenemos que devorar todo el tiempo, alimentarnos todo el tiempo, escuchar buenas predicaciones de la palabra, leer buenos libros, estudiar, meditar la palabra. Que ojalá nosotros pudiéramos venir a la iglesia. Claro que es una cuestión muy personal, pero hágalo. Cómprese una libretica así de grandecita y traiga un esfero y anote. Anote por varias razones. Primero, porque usted no va a tragar entero lo que le dicen en el púlpito, porque somos hombres. Pero que seamos como la iglesia de Berea. Pablo iba, les enseñaba y ellos llegaban a sus casas y miraban a ver si lo que Pablo decía era verdad. Eso es importante. Y segundo, porque usted medita en la palabra. Usted medita en la palabra. Puede volver a leer, refresca todo lo que el Señor le ha dicho en esa mañana. Pablo oraba y pedía que el entendimiento de ellos fuera abierto, que fuera iluminado para que Dios derramara todas esas. Así es como tenemos que leer. Meditando, leyendo buenos libros, en dependencia del Espíritu de Dios. Dependiendo. Mire, yo sugiero siempre, cuando usted vaya a escuchar un predicador, porque ahora por internet, por el WhatsApp, enviamos tantas cosas. Y si usted quiere escuchar un predicador, ore al Señor y pregúntele: ¿tú quieres que yo escuche esto? ¿Tú quieres que yo escuche a este predicador? Y me cuentan, porque es que hay mucho coaching ahora, hermano, que cogieron el evangelio para guiar a las personas de acuerdo a esa manera, y no predican la verdadera palabra como es. Y recuerdan, yo he dado nombres. Hoy no voy a dar nombres porque tenemos invitados y de pronto se tocan. No. Pero hay personajes, hermano, que yo sí les digo abiertamente: no lo escuchen, hermano. No escuchen ese Joel Austin, hermano. No escuchen eso. No escuchen esa clase de predicaciones. No escuchen se me traba la lengua cuando yo quiero dar nombres. Pero ore, sencillamente ore. Dígale: Señor, tú quieres que yo escuches. Tú quieres que yo lo escuche. No te conformes, hermano. Tenemos que seguir profundizando para entender mejor todas las cosas que Dios quiere, para que entendamos la voluntad de Dios como es. Y Pablo oró por ellos, para que sean llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia, para que andéis como es digno. Y la ventaja es que nosotros ya no estamos solos, hermano, en este caminar. Tenemos un Dios que nos ayuda. Y si usted busca un buen maestro de la palabra, una buena enseñanza, lee una buena lectura. Les voy a recomendar un libro que yo escuché el título aquí y me causó curiosidad, y se llama Pecados Respetables. Léanlo, hermano. Es barato, es económico, pero cómprenlo. Se llama Pecados Respetables, dijo un día el pastor dando una enseñanza. Lean ese libro, es bien interesante. La ventaja es que no estamos solos, y nosotros vemos eso en el pasaje siguiente. ¿Tengo tiempo todavía? Sí. Bueno, la ventaja es que no estamos solos, porque dice Marcos en el capítulo 8 versículo 22 que vino luego a Betsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que lo tocase. Entonces él, tomando la mano del ciego, lo sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Y él, mirando, le dijo: veo hombres como árboles, pero los veo que caminan. Luego les puso las manos otra vez sobre los ojos y le hizo que mirase, y fue restablecido y vio de lejos claramente a todos, y lo envió a su casa diciendo: no entres en la aldea, no lo digas a nadie. Y seguramente, hermano,
este pasaje no quedó escrito aquí por casualidad. Marcos no lo incluyó aquí por casualidad. Recuerden que nosotros tenemos que recordar que los evangelios son biografías teológicas. Ellos lo que están es tomando, no toman cronológicamente la vida de Jesús. Ellos toman lo que quieren tomar para traernos una enseñanza. De esa manera es que, y es importante entender eso, porque es que la narración de este milagro es exclusiva de Marcos. Ninguno de los otros la tiene. No aparece en otra, y Marcos lo mencionó por una razón en este punto. De hecho, también los estudiosos han determinado que este es el único milagro registrado en los evangelios hecho por Jesús en 2 etapas. Todos los milagros de Jesús fueron ya la voz y Lázaro. Y Lázaro no salió medio muerto ni medio vivo. Lázaro, y le dijo al mar: deténgase y silénciala, y se callaron. Pero en este milagro no. En este milagro sucedió 2 veces. Todos los milagros del Señor fueron instantáneos, inmediatos. Calmó la tempestad y en esta sanidad. Y la pregunta es: ¿por qué el Señor lo hizo así? ¿Por qué lo hizo? Dice que unas personas se acercaron a Jesús y le trajeron un ciego y le rogaron que lo sanara, y el Señor vemos cómo lo toma de la mano y lo saca fuera de la aldea, posiblemente porque el Señor no quería hacer un espectáculo. El Señor no le gustaban los espectáculos. Él se callaba y salía tranquilo para que nadie... Jesús quería tratar con ese hombre de una manera muy personal. Jesús quiso hacerlo de esa manera. Ahora, esto fue hecho por Jesús. Ahí sí, como dice el cuentahuesos, no lo hagas en casa, No es que usted va a coger a escupir y entonces, no. Nada de eso. El Señor escupe a los ojos, y nosotros vemos algo similar en Marcos capítulo 7, cuando el Señor sanó un tartamudo. ¿Recuerdan ese texto que el Señor... ¿Recuerdan? ¿Lo recuerdan? ¿Lo recuerdan? ¿Sí? El Señor sanó un tartamudo, posiblemente porque el Señor quería que ese hombre percibiera de una manera muy personal y de una manera tangible: el Señor va a abrir mis ojos. Y entonces el Señor escupe y le toca con su mano, y entonces esa persona va a poder depositar su confianza en el Señor y le pregunta: ¿tú ves algo? Y él le dijo: sí, yo veo los hombres, pero los veo como árboles que caminan. Él comenzó a ver. Tenía una visión borrosa. La sanidad era como a medias. Y entonces dice la palabra que el Señor puso su mano nuevamente, y dice la palabra que su visión fue restaurada, que lo veía con claridad. Tenía visión 20/20. Ahora, ¿por qué el Señor sanó a ese hombre en 2 etapas? También los estudios. A mí me gusta leer los estudiosos de la palabra. Me gusta leer Sproul, Ravenhill, Samuel Gómez, todos esos que saben harto. Me gusta. Porque explican la palabra como es. Y algunos comentaristas dicen que el Señor lo que quería hacerles ver a los discípulos de una manera gráfica era el problema de visión que ellos tenían. Ellos necesitaban seguir avanzando en ese proceso de entendimiento, porque recuerden la pregunta: ¿es que aún no comprendéis? ¿Es que no entendéis? ¿Es que teniendo ojos no veis? La visión de los apóstoles era como la de ese hombre al principio. Ellos habían recibido visión espiritual cuando se convirtieron al Señor, como nos pasó a nosotros, pero todavía era borrosa. Ellos veían las realidades espirituales como árboles que caminan. De tal manera que esos hombres lo que necesitaban era crecer en su entendimiento, como nos pasa a nosotros. Nos tenemos que crecer en nuestro entendimiento. Y ese milagro es como una especie de ilustración, no solo de la necesidad, sino de la obra que el Señor iba a continuar en cada uno de nosotros. Él dijo claramente: yo esa obra que comencé en ti, yo la voy a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Todo el tiempo. Mucho tenemos que aprender de estos pasajes, porque tenemos el conocimiento teórico, pero les quiero contar que eso no sirve de nada, hermano.
¿O quién aprendió aquí a manejar porque cogió una cartilla y leyó y entonces fue y se sentó ante un escritorio y resolvió un examen teórico y le dieron el pase? ¿Quién? Ninguno. Todos aprendieron porque ese conocimiento lo pusieron en práctica, fueron y se sentaron frente al volante y pudieron experimentar todo lo que habían aprendido y salieron adelante. Los discípulos vieron cómo el Señor multiplicó panes y peces. Y si seguro vienen y les toman un examen teórico, ellos sacan 10. Sí. Pero cuando se subieron a la barca y se dieron cuenta que se les había olvidado el pan, ¿cómo dicen? Se paniquearon, se asustaron, se angustiaron. Y el creador de los cielos y de la tierra estaba en la barca. El que multiplicaba panes y peces estaba en la barca. Y yo no sé, hermano, si usted alguna vez o si se puede ver retratado en una situación como esta. Yo sí, hermano. ¿Cuántas veces hemos estado en problemas difíciles y nos olvidamos de todo lo que Dios hizo? ¿Cuántas veces hemos estado en esa posición? Pero una vez más, gracias al Señor por su gracia. Gracias al Señor por su misericordia. Gracias al Señor por su visión, porque Él todavía quiere afinar nuestra visión espiritual. Él todavía quiere hacerlo. Y lo hace, ¿sabe cómo qué? ¿Cómo lo hace? Cuando nos da conocimiento a través de la lectura de la palabra. Cuando nos da una relación a través de la oración. Cuando nos aumenta nuestro conocimiento a través de los cursos, a través de buenas predicaciones, de buenos libros. A través de todo eso. Las pruebas en nuestra vida, hermanos, son ese examen práctico. Y lo bueno es que el Señor no se cansa. Él está ahí para seguir afinando nuestra visión, para seguir afinando nuestra vida espiritual, nuestros ojos espirituales. Pero muchos son incapaces de ver esa necesidad. No quieren ese Salvador todavía lo rechazan, hermano. Y hay noticias buenas y hay noticias malas. La noticia buena, hermano, es que si tú crees que estás ciego, hermano, que crees que ves pero no ves, la noticia es que Dios permite que nosotros escuchemos buenos mensajes, buena palabra, para que tengamos un diagnóstico apropiado, para que tengamos con claridad, para que sepamos cuál es realmente el estado de nuestra alma, hermano. Dios lo hace de esa manera. Y yo creo que Dios nos trae a lugares como estos para que veamos que tenemos necesidad de venir a Cristo y que tenemos que hacerlo en arrepentimiento y fe. Para que veamos y seamos conscientes de que necesitamos un Salvador, de que esto no se trata de que cantamos, de que aquí no jugamos a la iglesia o que jugamos al evangelio. Aquí no, hermano. Aquí no se hace de esa manera. El Señor dice en Juan, en el capítulo 8, verso 12, dice: yo soy la luz del mundo, y el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. No se canse de buscarlo, hermano. No se canse. Yo les he dicho que al pastor le gusta tomar tinto. Llámelo, invítele un tinto y escúlquele todo lo que sabe, hermano. Porque sí sabe. Aprendemos. ¿O no, Alvarito? Es verdad. Vale la pena, hermano. ¿Por qué seguir caminando a tientas? ¿Por qué seguir caminando a oscuras cuando la luz del evangelio se está queriendo manifestar a nuestras vidas? Cuando quiere que los ojos de nuestro entendimiento sean abiertos para que resplandezca la luz del evangelio de Cristo en nosotros. Y es gratis, hermano. Es gratis. Solo es por medio de la fe, en arrepentimiento y fe. Este es un milagro
que realmente nos muestra el poder del Señor Jesucristo para restaurar la visión de los hombres que hemos perdido a causa del pecado. ¿O no pecamos, hermano? Todos los días, hermano, acostúmbrese a venir, no se acueste sin haber meditado en lo que hizo en el día y póngase en paz con el Señor, porque ni ustedes ni yo sabemos si nos vamos a levantar mañana. Pongámonos en paz con Él. El Señor puede darte la visión aquí y ahora, hermano. Solamente tenemos que disponer, solamente tenemos que confiar enteramente en su misericordia y entender claramente que la única esperanza de salvación es Él, que no hay otra, hermano. No hay otra manera, hermano. Y a partir de esa convicción, el Señor va a seguir seguro, va a seguir restaurando tu visión, hermano, todo el tiempo, para que sigas creciendo en ese conocimiento de Dios, para que sigas creciendo en el entendimiento del verdadero evangelio, para seguir creciendo en la comprensión de lo poderoso, de lo grande, de lo misericordioso, de lo bueno, de lo bondadoso, hermano, ¿cuántos adjetivos hay para mi rey? ¿Cuántos, hermano? No te canses, hermano, ni de buscarlo, ni de venir, porque aquí hay buen alimento. No te canses, hermano. Vale la pena, hermano. Deje de estar escuchando hombres y predicadores, hermano, que lo único que quieren es exaltar su ego, hermano. A mí me pasa, yo fui, yo pude, a mí Dios me dio. Y no te olvides, mi hermano, que hay un límite de no retorno que solamente lo conoce el Señor Jesús. Que ni tú ni yo podemos abusar de su paciencia, ni tú ni yo podemos. Que vengamos más bien a su misericordia, porque Él tiene sus brazos abiertos todavía para acogernos, hermano, para salvarnos. Todavía sus brazos están abiertos si nos acercamos en arrepentimiento y fe. No dejes de hacerlo, hermano. Vale la pena seguir a mi Jesús. Vale la pena adorarlo, hermano. Vale la pena que podamos contar con muchachos que nos lleven a su presencia a través de la alabanza, hermano. Vale la pena, hermano. Y así como no jugamos a la iglesia, tampoco jugamos al cantante. No importa, hermano. Acerquémonos en arrepentimiento y fe, porque Él está dispuesto para darle claridad a nuestra visión espiritual, que a veces se pone borrosa porque nos olvidamos de todo lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Inclinemos nuestro rostro, hermano. Bendito Rey y Padre maravilloso, te damos gracias, Dios, por tu amor, por tu misericordia, Señor, por tu bondad, por el privilegio de podernos llamar hijos tuyos, Señor. Gracias, porque tú no escatimaste en lo más mínimo, Señor, de dar la vida de tu Hijo por nosotros. Y nos preguntas, ¿y crees que no te daré junto con Él todas las cosas? Padre, gracias por tanto amor, Señor. Gracias por toda tu misericordia, Señor. Gracias, ayúdanos a tener celo en nuestro corazón por la palabra de verdad, Señor. Por tu palabra, Señor. Ayúdanos. Mira el corazón, la vida
La situación de cada uno de mis hermanos que hoy tú trajiste, Señor, los trajiste con un propósito, porque tú no eres un Dios de razones. Tú al que quieres bendecir los llamas y le hablas. Mira el corazón de cada uno de ellos y conforme a tus misericordias, Señor, concede aún los anhelos de su corazón, Señor. Mira la parte espiritual, la parte económica, la parte laboral, la parte sentimental, la familia, Señor. Míralos, Señor. Y el que está afligido hoy, Señor, fortalécelo y levántalo, Dios. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Bendecimos tu palabra, Señor, y creemos como ella está escrito, Señor, que tú la enviaste y que se cumplirá el propósito por el que tú la enviaste. Muchas gracias, Rey. Muchas gracias, Señor. Te adoramos, te bendecimos y a ti, solo a ti, Señor, solo a ti, Señor, solo para ti sea la gloria y la honra. En el poderoso nombre de tu Hijo Jesús oramos, creyendo y confiando. Amén.